entonces a nivel invitado. Muchas gracias, Jonathan, por esta invitación a conectar liderazgo, mentalidad digital, estrategia, tecnología e inclusión. Y vamos ahora con nuestra siguiente conferencia. La sostenibilidad empresarial también exige comprender que los derechos humanos hacen parte de la creación de valor, justamente la gestión del riesgo y la confianza. Recibimos entonces a Víctor Almanza, director del Observatorio Interamericano de Derechos Humanos. También está adscrito a la Oficina Interamericana para la Paz y el Desarrollo Sostenible, con estrategia ALFA, Derechos Humanos y Sostenibilidad como motores de valor empresarial. Démosle un fuerte aplauso a Víctor, bienvenido. Hola, gracias. Bueno, primero que todo, gracias por permanecer, porque ha sido una jornada bastante extensa. Así que gracias por permanecer, porque eso hace sentir bien a las personas que tenemos esta participación, porque valoran el trabajo pues, de quienes preparamos las diferentes intervenciones. Así que les voy a invitar, por favor, a que nos pongamos en pie, que deje que circule la sangre por esas piernas. Esas pobres rodillas ya deben estar, Dios santo bendito, estire los brazos hacia los lados, desperécese, relájese. Es bueno parar un momentico, ¿cierto? No se preocupen, vamos a ser lo más sucintos posibles para aportar a la duración y al horario del evento, así que no se estresen. Tomen asiento, por favor. Muchísimas gracias. El concedernos este privilegio de compartir con todos ustedes como empresarios y sobre todo un tema que lo he venido escuchando en las diferentes intervenciones, un tema que se ha dejado un poco de lado, que es el tema de los derechos humanos en las organizaciones y especialmente en aquellas que se dedican al tipo de negocio que ustedes pues desarrollan. Hace algunos años nos dieron la oportunidad de llevar la estructuración y la formación en derechos humanos a unos campos petroleros de Ecopetrol, que por cierto no sé por qué todos los campos petroleros, debe haber alguna razón geológica, quedan en donde saltan las piedras del calor. Es impresionante. Y entonces allí, cuando llegamos nosotros con toda la presentación, con todas las cartas de la casa matriz de Ecopetrol, nos dijeron, bueno, toca que hablen con el company man. ¿Quién es el company man? Para quienes no están familiarizados con los términos petroleros, es la persona que responde por absolutamente todo en el campo, por todo. O sea, esta persona que desarrolla el trabajo de company man no solamente responde por exploración, sino por perforación, por extracción, por transporte, por accidentes, o sea, es una cosa loca. El ritmo de trabajo de ellos es impresionante. Así que nos presentamos, dijimos, miren, nosotros somos una organización internacional de derechos humanos, trabajamos con Ecopetrol, tenemos la misión de venir aquí a ayudarles a estructurar la política de derechos humanos dentro de sus estrategias corporativas. Y entonces tuvimos que estructurar toda una pedagogía para poder penetrar la estructura organizacional. Y vamos a ver algo a continuación que muy seguramente lo que nos asalta o les asalta a la mayoría de los líderes de procesos como ustedes, que tienen 1000 cosas que hacer, que tienen 1000 preocupaciones en la cabeza, que tienen unas agendas ocupadísimas, que en este momento están pensando ya en la reunión de mañana a las 8 de la mañana que tienen que asistir y en los informes que tienen que llegar a hacer y que dejaron de hacer por estar aquí hoy todo el día, ¿sí? Entonces, así, ese nivel de responsabilidad. Nuestro tema como estrategia ALFA es precisamente hablar de la política de derechos humanos, que tiene 3 pilares fundamentales: los derechos humanos, la sostenibilidad, que no nos vamos a demorar ahí porque hemos hablado de sostenibilidad todo el día, y el efecto o el impacto que tienen los derechos humanos y la sostenibilidad en el valor empresarial de los procesos que ustedes lideran. Vamos a ver de manera muy sucinta cómo no solamente resulta útil para usted como líder de procesos, sino para la organización que usted representa, para sus clientes internos y también para sus clientes externos, el implementar una política eficiente de derechos humanos dentro de sus procesos. Vamos a ver. El Señor nos hizo sentar allí en su contenedor, ¿verdad? Nos escuchó toda la carreta. Y nos cogió con esta pregunta, que es la que le asalta a todos los líderes de procesos con los que tenemos el privilegio de compartir. Bueno, ¿y a mí para qué me sirve que la gente sepa derechos humanos? Usted me los va a enseñar a que me demanden, a que me entutelen,
a que me exijan un poco de cosas que van a parar mi producción, que van a afectar mi resultado. Entonces, para mí, ¿para qué me sirve que mi gente sepa de derechos humanos? Más en un ambiente como el de un pozo petrolero, que todavía se maneja una psicología laboral tan estrecha, tan opresiva, porque o sea, el mundo de un campo petrolero es muy diferente a un mundo organizacional convencional. Allá hay obreros, hay capataces, hay soldadores y todo se trabaja bajo una presión increíble. Entonces este señor, al hacernos esa pregunta, nos dejó de una sola pieza, porque es verdad, todos los líderes de proceso dicen, oiga, listo, genial, los derechos humanos, la Constitución, no, muy rico, pero a mí, ¿de qué me sirve? ¿Cuál es el impacto estratégico integral que tiene el que mi gente sepa sobre derechos humanos? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Para qué les sirven? ¿Cómo reivindicarlos? ¿Verdad? Y esa es rápidamente lo que vamos a ver. A partir de esa pregunta surgió esta premisa. Y escuché muy atentamente la exposición, disculpen, no recuerdo el apellido, de la persona que habló sobre el futuro en la IA y las diferentes, la evolución, ¿cómo? Él, saludos. Él nos planteó la ciudadanía digital. Y entonces yo allá desde mi puesto estaba pensando, también hay derechos humanos en la ciudadanía digital, también hay límites, también hay principios, también hay derechos que no pueden ser vulnerados, ¿verdad? Y entonces llegamos a la premisa de que aunque la tecnología avance a pasos agigantados, hablábamos con una de las líderes de procesos de Pasto, que está en nuestra mesa, nos acompaña en la mesa, que finalmente hoy, actualmente, sí, a futuro, sí, a una nueva generación, sí hay que adaptarse, sí hay que evolucionar, sí hay que progresar, pero en este momento, nuestros clientes, los clientes de nuestras colocadoras, son don Francisco, doña Margarita, doña Constanza. Antes de llegar aquí donde estoy y antes de llegar a desarrollar el proceso que estamos desarrollando con algunas empresas del grupo del negocio de ustedes, nos dimos la tarea de visitar puntos donde desarrollan su negocio. Nos fuimos donde las colocadoras a escucharlas, a hablar con ellas, a ver cómo se relacionaban con los clientes y nos dimos cuenta que existe una relación muy bonita entre la mayoría de las colocadoras y sus clientes. Y entonces cuando llega la señora a adquirir su producto o su servicio, le preguntan, doña Margarita, hace rato no venía. Oiga, ¿cómo siguió su esposo? Oiga, ¿pudo ir al médico? Entonces yo detectaba eso y decía, aquí hay una relación muy importante que no se está teniendo en cuenta en los procesos arriba, que era lo que le pasaba también al company man. No interpretaba lo importante de poner en el centro del desarrollo organizacional la dignidad humana, el ser humano, porque finalmente puede tener la tecnología el avance que quiera, siempre habrá un ser humano al principio de la cadena y un ser humano al final de la cadena. Y esa respuesta es la que queremos compartir con ustedes como líderes de procesos de manera muy corta para que interioricen lo importante que son los derechos humanos, tanto de sus colaboradores como de ustedes, como de la empresa, porque la empresa finalmente es una persona jurídica, que también tiene derechos, tiene obligaciones, tiene limitaciones, tiene regulaciones, y por eso es importante conocerlas. Para poder responder la pregunta del company man, logramos reunir todo el concepto de derechos humanos y de la necesidad de los derechos humanos que comparto con el doctor Montenegro, que comparto con el doctor que acabó de hablar sobre el liderazgo. Todo se basa en la dignidad humana. Entonces le dijimos, mire, es lo fundamental que necesitamos que usted entienda y que ustedes hoy como líderes de procesos se lleven para sus organizaciones y para su trabajo, es que desarrollar una política transversal de derechos humanos, tanto en sus procesos como en su estructura organizacional, es útil, es bueno y es necesario. ¿Es qué? Es útil, es bueno y es necesario. ¿Por qué no le dice a la persona que está al lado, es útil, es bueno y es necesario? Hágame el favor, voltee el cuellito así un poquito así, no le va a dar tortícolis ni se va a esnucar, no se preocupe. Él es bueno, es útil
y es necesario. Escuché, creo que fue el doctor Montenegro que lo dijo, que el tema de derechos humanos se percibe como pasado de moda, como que ya para qué, o sea, para eso están los abogados. Y ahorita, continuando con la historia del campo petrolero, se van a dar cuenta que nos pasó algo bien curioso. Y es cierto, la gente ya llega a depender tanto de su entorno tecnológico, de su entorno organizacional, que ya no le importa profundizar, ya no quieren estudiar. La gente ya no, porque ya todo está solucionado, y si yo tengo alguna pregunta, pues saco el celular y le digo, Marisol, defíneme el perihelio estacional de Saturno, y le va a contestar, y le va a dar la respuesta. Ya no es como en la época que estudiamos nosotros, que nos tocaba sacar las fotos. Bueno, ustedes no, ustedes están muy pollos. De pronto la doctora dice sí, que le decía a uno el profesor, las fotocopias del texto para mañana están en la papelería de la esquina. De la página 1 a la 422, un ensayo. Ya no. Ahora uno con la tecnología le dice, hágame un ensayo de la página 1 a la cosa del libro tal en francés, y se la hace. Miren, yo dentro de mi labor, yo soy docente de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Militar y de la Escuela Superior de Guerra. Y tengo la responsabilidad de revisar los trabajos de maestría. Y, ¡oh sorpresa!, al pasarlos por los filtros de copia y de edición, encuentro trabajos con el 97% de inteligencia artificial, trabajos de maestría. Señores coroneles que están haciendo cursos de ascenso para general. Gente ya profesional, ya con especializaciones, haciendo una maestría en derechos humanos y falsificando los textos. O sea, ese es el diario vivir, como lo decía el doctor ahorita que quería trabajar que está trabajando con las universidades. Ese es el diario vivir del docente. Es frustrante en realidad. Y eso pasa en las organizaciones también. La gente no quiere saber de nada que afecte el desarrollo de su labor y el logro de sus objetivos. ¿Por qué? Porque tiene la presión encima. Yo me acuerdo alguna vez en una formación decía, no, es que vienen de una reunión y por eso vienen 15 minutos tarde. Ay, doctor, acabe rápido porque es que en 20 minutos tienen otra reunión. Y uno los veía en plena clase chateando. O sea, el nivel de presión que ustedes manejan como líderes de procesos, hombre, hay que entenderlo también. Pero la política transversal de derechos humanos es útil, buena y necesaria. ¿Por qué es útil? Vamos a hacer un resumen. Es muy útil porque posiciona a la empresa en el mercado y le abre mercados internacionales. Mire, en el mercado global ahorita están exigiendo la política de derechos humanos. O sea, si ustedes aspiran, como nos han enseñado durante todo el día, a crecer, a proyectar, a diversificar, a ser más grandes, a incursionar en otros países, en otros mercados, en otras líneas de negocio, escuché a las personas decirlo, tenemos que adaptarnos al mercado global. Y en el mercado global hay unas regulaciones y unos principios que regulan el ejercicio de las empresas. No es nomás llegar a Chile a montar una empresa una empresa de juegos de suerte y azar, es que ese es el término técnico. Hay unas políticas globales que hay que cumplir. Entonces es útil implementar una política de derechos humanos en su organización en la medida en que le va a permitir explorar nuevos mercados, nuevas líneas de negocio y entrar a competir con posibilidades de éxito. En segundo lugar, le va a aportar muchísimo a la convivencia dentro de la organización, a reducir los conflictos laborales. No sé si ustedes escucharon al expresidente en un Consejo de Ministros que dijo la siguiente frase, que desde mi punto de vista organizacional me preocupó mucho. Dijo, yo dedico el 90% de mi tiempo a solucionar los problemas entre las mujeres de Palacio. Él lo dijo así. Yo dedico el 90% de mi tiempo a solucionar los problemas de las mujeres de Palacio. Cuando ustedes cogen esa sola frase y dicen, oiga, si nosotros que manejamos procesos, obvio, delicados, los suyos, imagínense los procesos que manejamos nosotros, que son torturas, desapariciones, amenazas, nos tienen amenazados.
Este señor que anda conmigo le han hecho 4 atentados, a mí 2, hemos estado secuestrados, nos ha pasado de todo. ¿Cómo será una persona que tiene que tener un país en la cabeza, una nación en la cabeza, y que diga que el 90% de su tiempo lo dedica a solucionar problemas de sus subalternos? Ahí hay un problema muy serio. Bueno, o había. Esperamos que ojalá se llegue a solucionar. Ahí hay un problema de convivencia, ahí hay un problema de respeto, ahí hay un problema de dignificación, ahí hay un problema de diálogo, un problema de comunicación, un problema estructural. Y eso es lo que atiende este tipo de políticas. El poder aportarle a las organizaciones como usted, como las que usted lidera, estrategias y herramientas que le permitan disminuir su carga directiva, su carga de liderazgo, ¿cierto? Para poder dedicarse a lo que se debe dedicar. Si usted tiene personas, colaboradores y colaboradoras que entienden su dignidad humana, pero también lo entienden a usted como ser humano, que mi jefe es un ser humano que también tiene dignidad humana, que también tiene familia, que también tiene problemas, que también tiene presiones psicológicas, que también se le vara el carro. Eso crea un ambiente laboral muy diferente y se lo decimos por 15 años de experiencia que llevamos en este sector. Pero la gente le tiene miedo a los derechos humanos. Hay muchos preconceptos, hay muchos prejuicios respecto al ejercicio de los derechos humanos. Eso en cuanto a que es útil, pero también es bueno. ¿Sabe por qué es bueno saber sobre derechos humanos? Porque nos capacita para ser mejores seres humanos. Y eso es lo que necesitamos, que nos interpretemos, como decía el doctor Montenegro, no como iguales, porque iguales no seremos, pero seremos dignos de respeto. Cuando el cliente llega donde la colocadora de mal genio, que la colocadora sepa que ese señor que viene de mal genio es por algo. Algo le debe estar pasando y que pueda desarrollar la habilidad, inteligencia emocional, me corrige doctor, la inteligencia emocional de orientar esa frustración que tiene y llevarlo a consumir otros productos. Lo vi con mis propios ojos en puntos de colocadoras de ustedes, en diferentes ciudades que recorrimos. Lo vi. Vi llegar la señora de mal genio. ¿Qué pasó, su merced? No, que fui a pagar los servicios y no me los recibieron, hablando con la colocadora. No sé qué. Entonces ella le dice, no, tranquila, que aquí al lado, en la droguería, se lo reciben. Ay, sí, venga, ¿qué número va a ser? Venga, y esos 2.000 que quedan, ¿por qué no los hacen un chance? Lo vi. Es decir, que esa relación de ser humano a ser humano es rentable, es buena. A ustedes les admiro, y lo dije públicamente, César, y en todas las redes, que tuve el privilegio por invitación también de Asojuegos y de Gelsa, a la reunión que tuvieron el año pasado donde entregan los premios y exaltan a sus colaboradores. Fue espectacular, que nos confundieron con los vigilantes de la Cámara de Comercio, me acuerdo mucho. ¿Serio, doctora? ¿Se acuerda, doctora? Si nosotros afuera parados, porque me habían dado entrada y todos se nos acercaban, ¿por dónde es la entrada? ¿Y dónde quedan los baños? ¿Hay parqueadero? Sí, es un testimonio que queríamos dar, pero bueno. Y ver que una organización tan grande tenga ese esfuerzo y ese enfoque en valorar a sus colaboradores es de resaltar. Porque luego tuvimos el privilegio de entrar en contacto con algunos gerentes de la organización y los vi atareados, concentrados en sus cosas, con 50.000 compromisos, con metas. Yo decía, oiga, esta gente a qué hora saca tiempo para preocuparse por su gente. Y eso es bueno, pero ahora hay que convertir eso en políticas. Y sé que aquí hay organizaciones que hacen parte de Asojuegos, que hacen parte de la federación y que aún no han implementado una política real, transversal de derechos humanos que interiorice esos principios, pero ya vamos a la siguiente parte, también es necesario. ¿Eso qué significa? Que hay unas regulaciones que cumplir. Como toda organización, hay unas normas que nos exigen el cumplimiento respecto a la implementación de políticas de derechos humanos al interior de nuestras organizaciones. Entre ellas no me voy a detener en ninguna porque ya las oí mencionar varias veces. Están las directrices de la OCDE que hablan de decirle a las empresas, oiga, sí, el Estado tiene que garantizar los derechos humanos, pero las empresas tienen que también crear los espacios necesarios para que la gente conozca, sepa y entienda
sus derechos humanos. La declaración tripartita de la OIT, no creo que haya necesidad de profundizar ahí, también se enfoca en que las organizaciones y las empresas, sobre todo las multinacionales y las que quieren penetrar en el mercado internacional, deben adecuar sus políticas a un tratamiento humanizado. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, aquí estuvo el director, ya les escribió, ya les dijo los 17 puntos, nosotros trabajamos específicamente 10, de ellos los 3 primeros tienen que ver con derechos humanos. Y es importante, mire, ustedes dicen, oiga, pero es que 17 puntos, ¿los ha leído? Bájelos de internet. Busque ahí 17 puntos del Pacto Global de las Naciones Unidas y cójalos uno por uno, y coja su organización y diga, ¿estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? Porque eso es fundamental para el siguiente paso. Bueno, ya hablando de la normativa nacional, está el decreto 552 de este año, el 1738 de 2016, que habla sobre derechos humanos al interior de las organizaciones, la necesidad de la formación y de la estructuración de la política. Ojo a esto, estructurar una política no es ponerla en escrito, no es allá bonita en la misión, la visión y los objetivos de la organización, sino que ellos van a entrar a evaluar que su personal realmente viva y vivencie esos procesos. Le pasó a una empresa muy grande. Llegó el inspector de trabajo, del Ministerio de Trabajo. No llegó a la alta gerencia, no llegó a la alta dirección, no llegó a recursos humanos, no llegó a calidad, no llegó a talento humano, no. Cogió al vigilante de la puerta y le dijo, oiga, mucho gusto, soy inspector del Ministerio de Trabajo, hágame un favor, ¿a usted aquí lo han capacitado en derechos humanos? No, señor. Sí. Siguió a la recepción. Mucho gusto, su documento. Mire, señorita, dame un favor. ¿A usted le han capacitado en derechos humanos? No. Hasta llegó la visita. Ah, pero es que ellos son tercerizados. Esa es la empresa de vigilancia. Ese es el outsourcing de... No importa. Ellos son la cara de su empresa cuando llegan los clientes a visitarlos. Entonces, tome. Mire lo importante de tener una política transversal de derechos humanos. Pero entonces viene la gran pregunta, que fue la que nos hizo el capataz y tiene mucho que ver con el doctor que hablaba del liderazgo. No se puede invertir tanto tiempo en formación y en capacitación, porque de capacitación en capacitación, entonces los procesos se retrasan, la producción se disminuye y a los que van a levantar es a ustedes. Eso sí, olvídese. Ustedes son los que van a tener que poner la cara por esos retrasos. Pero entonces para eso existen los LMS, como decía muy acertadamente el doctor, para eso existen los ambientes virtuales, para eso existen los seguimientos persona por persona, los webinars, ¿sí? Hay 50.000 estrategias, así que no se estrese, no se preocupe. Uy, Víctor, pero es que montar ahorita, ponernos a capacitar la gente, resulta que yo no soy como Helsa, que tiene 38.252 millones de colocadoras, yo solo tengo 20, 30 colocadoras, y pues si saco 2, ya la productividad se me baja, y es lógico. No, hay formas de hacerlo en tiempos muertos, hay formas de hacerlo virtualmente en aulas que tengan acceso 24 horas, se puede hacer. ¿Sí? El todo es que la persona interiorice. Y esa dinámica, ¿cómo se crea? Entre la organización y el organismo, sea el que sea, que los vaya a capacitar. Pero exijan eso, exijan, oiga, nosotros necesitamos que a nuestro personal lo capaciten en esto, de esta manera, con estos contenidos. Lo pueden hacer, pero por favor, háganlo, por su bien. Le recomiendo leer esta resolución, por favor, tome nota, véala. La resolución 3461 de septiembre de 2025, específicamente artículo 12, numerales literales del 3 al 6. ¿Qué dice esa resolución? Que están molestando mucho por ella. Nosotros estamos capacitando ahorita a ASIS, la empresa que maneja toda la seguridad de los aeropuertos, y están apretando mucho por ese concepto. Dice que las organizaciones tienen que crear espacios de formación en derechos humanos, no discriminación, inclusión, convivencia y respeto por los derechos humanos. Deben hacerlo. Y los están, doctor. Cualquiera. Y oficiales, y ahí te estoy tratando con el ejército, oficiales y particulares. ¿Por qué? Para disminuir el acceso de la carga en la rama judicial, porque todo el mundo en tutela.
Están llegando más de 500 tutelas diarias a la rama judicial. No hay cómo responder. Decía la presidenta de la Corte Suprema de Justicia hace 2 semanas que estuvimos en el aniversario de la Constitución, 2, 3 semanas, decía, necesitaríamos 10 años sin recibir una sola tutela para resolver todas las tutelas que están en fila en este momento en la Corte. Imagínense. Imagínense. Además de eso, súmenle los procesos de inspección laboral. A eso súmenle los procesos judiciales entre los mismos empleados, a eso súmenle las quejas de los clientes, porque ustedes saben que un cliente satisfecho trae 2, un cliente insatisfecho le lleva 10. Eso es así. Pero además, establecer una política de derechos humanos constructiva dentro de su organización le va a servir para impulsar sus metas. ¿Cómo? El ejemplo es muy sencillo. ¿Saben qué es una galera? ¿Sabemos qué es una galera? ¿Se han oído hablar de una galera? ¿No han visto los Piratas del Caribe? Me parece el colmo. ¿Así de explotados los tienen? ¿Qué es una galera? A ver, ¿quién sabe qué es una galera? Es un barco, ¿cierto? Impulsado por galeotes, por eso se llama galera. Es decir, los remos los movían esclavos o prisioneros de guerra, que eran los que iban en la parte de abajo y eran los primeros que se morían en todas las batallas. Entonces, antiguamente, estos barcos lo que hacían era encadenaban a la persona a los remos y reme, hasta que literalmente pues se moría, lo botaban por la borda y ponían otro. Pero ¿qué tal si ese mismo barco que representaría las organizaciones de cada uno de ustedes y los procesos que ustedes lideran en sus organizaciones, qué tal si ese mismo barco, el capitán dice, oiga, ¿por qué no les quitamos las cadenas? ¿Por qué no les ponemos una ducha para que se bañen? ¿Por qué no les damos agua mientras están remando? Y mejora la calidad de vida sin mayor inversión y seguramente la galera ganará en velocidad y en fuerza. Y aquí le voy a poner otro ejemplo. Visité una colocadora en una ciudad muy calurosa, no voy a decir la marca ni la ciudad, y en este puesto de venta, muy pequeño, era un escritorio pequeño, la chica bastante robustica, ¿cierto? Pero la característica era que detrás de ella había un ventanal gigantesco y todo el sol le daba en la espaldita. Todo el sol le daba, se está el puesto aquí, ella aquí sentadita y el ventanal atrás. Y ese calor, Dios mío. Mire, esa niña le escurría el agua, pero qué amabilidad de persona. La gente que estaba en la fila hacía el comentario. Estaban y le decían, oiga, mija, ¿y usted por qué no se queja? Mire cómo está trabajando. Mire ese calor aquí. La misma gente le decía que pusiera la queja. Y ella decía, no, tranquila, yo estoy trabajando y gracias a Dios tengo trabajito. Nosotros, con mi hermano, que fuimos los que hicimos las visitas, le poníamos cuidado a ella cómo hablaba. Bueno, finalmente pudimos contactar a la coordinadora de servicios de esa área y le instalaron detrás un biombo, una araña de estas, una araña, con publicidad de la empresa y un ventilador. ¿Cuánto costó eso? ¿Millones? No. Aprovechó para hacer publicidad, mejoró la dignidad humana de la persona y logró los objetivos de derechos humanos de la política institucional. Es tan sencillo como eso. Usted no va a tener que quebrarse para construir la política. No va a tener que destinar grandes porciones de sus presupuestos, que son bien limitados y están ya destinados, para capacitar ahora a toda su gente en derechos humanos. No, se pueden hacer estrategias pedagógicas que no necesariamente impacten sus finanzas, pero que sí impacten la imagen de su institución, de su organización, que sí impacten sus resultados y que mejoren la calidad de vida y la dignidad de nuestros colaboradores. La misma gente de la fila después decía, mi hija, ¿cómo quedó de bien? Uy, mírela con su ventilador. Los mismos clientes reconocieron el trabajo de la organización en favor de su funcionaria. ¿Se puso queja? No. ¿Se entuteló? Tampoco. ¿Se llamó al Ministerio de Trabajo para una inspección laboral? No. Lo único que hicimos fue hablar con el señor del almacén, de la gran superficie, con la jefe de la persona y le pusieron su biombo y su ventilador. ¿Hizo la diferencia o no la hizo? ¿Ustedes qué creen? Total.
Total, y no se trata de que usted entonces se vaya puesto por puesto, entonces ahora a pintar paredes, y no. Se trata de dignificar al ser humano, de entender, voy a hacer esa prueba para terminar. Yo empiezo mis grupos de formación de la siguiente manera, preguntándole lo siguiente. Se lo pregunto a usted, no se preocupen, no es calificable, ni los voy a poner a hacer penitencia, ni a hacer el oso, ni nada. Les pido honestidad. ¿Cuántos de los aquí presentes, exceptuando a mi estudiante, se han leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde la introducción hasta los comentarios? Toda. Es que usted trabaja en eso, pero a ver, no, me dañó no, ya no le doy mis empanadas, se las estaba guardando. Bien, tranquilos, eso pasa. Y es más común de lo que ustedes creen. Y la gente quiere que le respeten sus derechos. Sí, los derechos. ¿Y cuáles son sus derechos? No sé, pero los derechos. ¿Cuántos de los aquí presentes, levante su mano, ha leído la Constitución Nacional de Colombia de pasta a pasta? Una vez en la vida al menos. ¿Ven? ¿Cómo aspiramos a ser ciudadanos si no conocemos nuestra Constitución? Uy, no, pero Víctor, usted exagera. No, no exagero. Léala, por molestar vale 1.000 pesos en un semáforo y le va a servir mucho. A ver, una pregunta más. ¿Cuántos artículos tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Quién da más? Yo, profe, no. ¿Cuántos? Tranquilos, un número. 20, ¿quién da más? Pues le digo que los alumnos no. ¿Cuántos? Es que aquí hay varias personas que están en formación con nosotros. 30 artículos no más, 30 artículos. Y pueden cambiar su organización, solo conocerlos, no solamente para garantizarlos, no solamente para conocerlos, sino porque usted también necesita defenderse en caso de un ataque, de una agresión injustificada, una demanda. ¿Te necesitas saber eso? La falta de conocimiento es la que acaba con nosotros, porque no dependemos de otro, de los abogados. Y ya, siguiendo con la historia del companyman, él nos da permiso, llegamos donde el capataz, nos tocó crear una pedagogía diferente para el capataz. Entonces nos dimos cuenta que hay que crear una pedagogía especial para cada nivel de la organización, porque ni todos tienen las mismas expectativas, ni todos tienen los mismos temores, ni todos comprenden las cosas de la misma manera. Cuando finalmente logramos llegar al personal operativo, ya abajo, nos encontramos con el sindicato y tocó crear otra pedagogía. Y finalmente, ¿por dónde empezamos? La debida diligencia. ¿Se han oído hablar de eso? ¿Qué es la debida diligencia? Es una acción preventiva. Evalúe qué le hace falta, establezca necesidades, analice prioridades y desarrolle actividades. Nos lo acabaron de explicar. Luego evalúe, informe los resultados. Eso es todo lo que toca hacer. Y para eso estamos, para servirles. Mi nombre es Víctor Hugo Almanza Rincón. Tengo el privilegio de ser el director del Observatorio Interamericano de Derechos Humanos. Me acompaña el doctor César Esteban Pardo, que es nuestro director del Consejo Internacional. Estamos a su servicio 100%, 24 horas al día, 16 países, 29.000 voluntarios. Todos queremos ayudarlos a crecer, queremos ayudarlos a consolidar como organizaciones. Por favor, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te invitamos igualmente a la fotografía oficial. ¿A dónde? Aquí ya viene el muchacho a tomarnos la foto. Muchas gracias por esta reflexión y por recordarnos que las empresas sostenibles también se construyen desde el respeto, la dignidad y la responsabilidad. Bueno, llega un espacio muy importante que refleja uno de los propósitos centrales